Esto es Lo que mata son los Cordyceps, un podcast de humor, series y videojuegos. En esta primera temporada vamos a hablar sobre la serie de HBO The Last of Us. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Hola, bienvenidos a Lo que mata son los Cordyceps. Soy Mariana Levy y estoy acompañada por... Carlos, el Malaguero en redes. Para los que no nos conocen, igual si no nos conocen no están escuchando, pero ponele. Si no nos conocen, somos pareja, tenemos una hija que se llama Antonia. Un gato que se llama Néstor Gato. Y otra gata que se llama Rusia. Y estamos grabando en nuestro estudio en... en Villa del Parque. Hace rato que teníamos la idea de grabar un podcast juntos y nos pitcheamos 555 ideas y ninguna terminó como de cuajar o nos gustaban, pero finalmente no las grabábamos y ahora que salió The Last of Us fue como... Este es el perfect match. Sí, pues es medio un experimento, veremos cómo sale. Soy Mariana Levy, @MarianaLevy en Twitter. No jugué nunca al videojuego de The Last of Us, ni a ningún videojuego básicamente. No. Y Carlos, bueno. Y yo soy Carlos, el Malaguero en las redes. Y yo jugué a muchos videojuegos desde chiquito. Intenté que Mariana jugara a videojuegos. Todos los días lo intentas. No, todos los días no. Ya me resigné, hace mucho tiempo de que me resigné. Y también me resigné a que vos pasaras por adelante de la tele y me miraras con cara de estoy casada y tengo un hijo, una hija con... No estamos casados. Con alguien que juega tanto los jueguitos. Bueno, Carlos tiene un podcast de videojuegos que se llama Continue y es muy fan de los videojuegos y hace muchos años, como yo soy guionista, que me viene diciendo que me tengo que interesar en los videojuegos narrativos y me insiste, ya me convenció, pero a mí me pasa que tengo como una alergia al joystick. No sé, no me imagino. Participar de la historia. Claro, no sé, no puedo. O sea, entiendo que es el futuro y entiendo que como guionista hay ahí incluso un campo laboral y todo narrativo increíble, pero no. No sé si el futuro, pero sí... Presente. El presente, la industria de videojuegos es mucho más grande que la de las series y las cine juntas, pero... Tremendo, la cantidad de oportunidades laborales que estoy perdiendo por mi alergia al joystick. Sí, desde hace bastante. Y... O sea, para acá si hay alguien, seguramente hay alguien que me haya escuchado en la podcast, me viene siguiendo, está descubriendo una nueva imposibilidad, porque ya saben, pues yo tengo tenía otro podcast que se llama La Podcast, que es sobre series y teoría de género y qué sé yo. Con Gus Casais. Y básicamente Gus es muy fanático de los cómics y yo tengo una imposibilidad con los cómics. Bueno, esta es mi otra imposibilidad. Los videojuegos. Otro formato más de la... Claro, no, yo soy muy limitada con los formatos. Pero bueno, no, yo sí jugué The Last of Us. Lo jugué... en el 2017 en Play 4 y desde ese entonces no lo volví a jugar. Recién lo volví a jugar ahora cuando empezamos a ver la serie. Y yo empecé a preguntar cosas, ¿cómo era esto en el videojuego? Claro, exactamente. Y de ahí surgió la idea de, bueno, hagamos un podcast, o sea, lo que vos sabés de series, lo que yo sé de videojuegos, charlémoslo. Y la segunda parte de Last of Us la jugamos con Andy Fechi en el 2021. Durante una... Cuarentena, era muy tipo Last of Us. Durante una estadía de verano en gusta que le hablen. Va a ser muy difícil. Es muy difícil en general, como que vos no hables encima de la gente. Durante una... ¿Para qué lo paría? Durante una estadía en donde nos quedamos en una casa con Andy, con Tali, con Mariana y Antonia y jugamos todo de Last of Us parte 2. Tali y yo estábamos leyendo novelas en la pileta y ustedes se encerraban en una habitación durante horas. Sí, porque además había que terminarlo rápido porque si no Andy no lo iba a poder terminar y nada, le metimos pata como las 24 horas que dura ese juego las hicimos.
Así que cuando vi que estaba por arrancar la serie, dije, bueno, voy a volver a jugar The Last of Us a la par que va la serie. Porque como sabía que iba a ser episódica y más o menos iba a seguir los episodios que tiene el juego, por lo menos la línea narrativa, dije, vamos a ir siguiendo el juego mientras transcurre la serie. Bueno, y esto básicamente a mí se me ocurrió literal ayer. Aclaremos que al día de hoy ya hay 3 episodios Sí. en el aire, o sea que nuestra idea es sacar este episodio que va a ser del episodio 1 y 2, después sacar un episodio del episodio 3 antes de que salga el 4, o sea, ambicioso, sí. y después ir sacando uno semana a semana, básicamente. Claro, ir siguiendo la serie hasta donde llegue, porque según tengo entendido van a ser 2 temporadas, por ahora. Ah, 2 temporadas, pues yo leí que son 9 episodios. Sí, pero esta temporada, no sé. O sea, ¿Pero no van a terminar como todo el primer videojuego? probablemente a mí me resultaría raro que puedan llegar a terminar todo el videojuego. Si fuera así, le van a sacar bastante de la parte más, lo que yo llamo Walking Deadesca del juego, que es la parte de... Yo me spoileé un poco porque para preparar el podcast leí una review de la BBC y se ve que habían visto todos los episodios y decían que en los últimos episodios de la serie hay como menos zombies. Sí, hay menos zombies porque ya bueno, no importa, no vamos a spoilear, pero... No es que hay menos zombies, sino que el conflicto por ahí no pasa con los zombies, sino... Obviamente, digo, la serie ya claramente desde el episodio 1 es... Sí, hay infectados, hay gente que está infectada y pero el problema acá son los humanos. Como me parece que está claro que el conflicto va a pasar por ahí, no por, ¿qué hacemos con los 7 billones de infectados que tenemos? Bueno, les tiro un poco de datita usando mi nerdez de series. El creador del videojuego se llama Neil Druckmann o algo así. ¿O estoy mandando fruta? Sí, Neil Druckmann. O sea, es el co-creador de la serie junto con Craig Mazin, que Craig Mazin es el creador de Chernobyl y otras cosas, pero sobre todo Chernobyl. Es muy gracioso el currículum de Craig Mazin, porque hasta Chernobyl hizo todas películas como The Hangover 2 y no puedes creer pero super comedia, tipo Scary Movie 4, y de repente hizo Chernobyl, que es la cosa más oscura del mundo. Pero aparte de todo eso, les guionistas, conocemos a Craig Mazin porque tiene hace muchos años un podcast de guión junto con John August, que es el guionista de The Big Fish, entre otras cosas. Sí. Y este podcast se llama Script Notes, que es un podcast para guionistas. Está en inglés, tiene como esa imposibilidad. Sí. Y también hay un podcast de Chernobyl y ahora hay un podcast de The Last of Us oficial. El podcast de Chernobyl es buenísimo. El podcast de Chernobyl es buenísimo y el podcast de The Last of Us es buenísimo. Con Carlos lo estamos escuchando, así que para los que no tienen tiempo, y los que tienen tiempo y entienden inglés, si están escuchando esto, vayan a escuchar, no pierdan su tiempo escuchándonos a Carlos y a mí, escuchen el podcast original, que obviamente tiene mucha data, pero bueno, para los que capaz no hablan inglés o no perfecto como para escuchar el podcast, les vamos a reponer alguna datita. Y algo que quería contar es que Neil Druckmann contó en una entrevista que en el 2014 le hicieron una propuesta de adaptarle el juego como más a una peli. Una peli, sí. Pero que querían hacer tipo Guerra Mundial Z y quería que fuera tipo más gore, no sé qué. Él dijo, no, esto es sobre los personajes, esto es más íntimo. Y le dijeron, no nos interesa. Entonces, me parece que hay algo acá como un maridaje muy bueno entre esta cosa oscura y súper de como algo que se llama character driven, que es como llevado por el personaje, que le gusta a Craig Mazin, que es como estas escenas de presentación de personaje y escenas donde vemos cómo el personaje piensa y la psicología de un personaje, y básicamente lo interesante, y esto se va a ver más en el capítulo 3, pero desde el principio lo interesante es ver, conocer personajes básicamente, más que la acción, no es The Walking Dead, digamos. No, como serie no es The Walking Dead, y como juego no es un juego propiamente de acción, es un juego de lo que se llama un survival horror, digamos, donde vos tenés que sobrevivir al ambiente y también a enemigos, que tiene su fundación allá por los 90 con cosas como Resident Evil.
Ok. O sea, Resident Evil fue primero un juego y después la peli. Sí. Y el juego propiamente dicho, digamos, tiene cosas de la vista en tercera persona, de el manejo de los recursos que tenés en el juego, La vista en tercera persona. que está visto desde la espalda del jugador. Ah, Vos no ves en primera persona, no sos los ojos del jugador, sino que ves el personaje. Eso en el Resident Evil 4 fue uno de los primeros que logró más o menos hacer que esa perspectiva de cámara funcionara bien, a digamos. mí me llamó bastante la atención, sobre todo en el capítulo 2, que usa mucho como casi una subjetiva, ¿no? Como que abusan un poco del point of view, ¿no? Como la subjetiva del personaje, como si Sí. fuéramos un poco como la sensación de joystick. De Me daba a mí, siendo una persona que no juega claro. videojuegos, pero era una sensación ajena tal vez al lenguaje más audiovisual de series. Sí, no, igual el juego como no tiene vista en primera persona en ningún momento, siempre es en ¿Quién tercera. sos cuando jugás? Sos Joel. Ah, no puede ser Ellie. En un momento del juego sos Ellie. Tampoco quiero spoilear la serie. ¿Cómo? ¿Joel se muere? No voy a spoilear nada porque estamos en el primer episodio. Pero nosotros en el juego principalmente, o por lo menos la primera parte, por eso te digo que me parece raro que hagan todo el juego en una sola temporada, porque no importa. Spoiler. Controlás a Joel y después controlás un rato a Ellie. Y era el principio del juego, o sea, ni bien arranca el juego, que ahora vamos a empezar cuando empecemos a hablar del primer episodio lo vamos a ver, controlás a la hija de Joel. Lo primero que haces es controlar a ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. La hija de Joel. Sara. Controlas a Sara. Entonces, la perspectiva vos nunca estás en primera persona, pero es cierto que sí, que hay un montón de tomas subjetivas. Y donde tenés tomas subjetivas en el juego es en las cutscenes. Vos tenés partes del juego que son cutscenes y partes del juego que son Un gato, tipo gameplay. nuestro gato. De cortar. Cutscenes. Como escenas cortadas. Esa es la traducción literal, pero vos tenés partes de gameplay donde jugás y partes de cutscene que son escenas de como si fuera un corto, una escena grabada. No podés apretar el joystick. Donde vos no haces nada, simplemente ves lo que está pasando y ahí sí la perspectiva cambia, es más cinematográfica, digamos. Tenés tomas, ves perspectivas de otros personajes, podés ver tomas de... Esto es también... Como backstory, como que te llevan, te cuentan cosas que necesitas. Sí, o cosas de la acción que en lugar de hacerlas vos con tu personaje, las ves. Okay. Entonces, no sé, hay un choque de camionetas, cuando viste la primera escena la escena del primer episodio donde ellos escapan en la camioneta y los chocan Sí. y vuelcan, por ejemplo, bueno, eso está recreado más o menos parecido en el juego, mejor dicho, está recreado en la serie, tomado del juego, donde también eso es una cutscene, digamos, donde vos ves a los personajes pero no puedes hacer nada. Y a nivel cinematografía, las escenas que están en el juego y están en la serie, ¿vos sentís que duplicaron un poco la manera de filmarlo o está filmado diferente? Para mí está bastante parecido. Okay. Las perspectivas, por ejemplo, de la hija de Joel cuando está en la camioneta que vimos en la serie el otro día, que vos me decías, che, esto que me decías, che, parece como si fuera un jueguito, porque estamos viéndolo, las dos cabezas del tío y de Joel, y ella sentada atrás. Eso está exactamente igual en el juego. Incluso varios de los diálogos están repetidos. O sea, no es solo que ves el personaje en la espalda, a veces ves la cara del personaje, lo que le está pasando. No, pero ahí es una cutscene. Okay. Entonces, Y tengo una pregunta, esto es como un excursus que no tiene que ver exactamente con The Last of Us, pero voy a aprovechar porque nunca me quiero explicar en la vida real fuera del podcast. Una vez vos me contaste un concepto de los videojuegos que siempre me decís que ese día lo uso mal, sí. pero no me explicás lo que es. Porque un día Carlos me dijo que había videojuegos que eran sandbox. Y yo siempre cuando veo algo digo, esto es sandbox. Y me dice, no, eso no es sandbox. Sandbox, ¿cuál es la traducción de sandbox? Caja de arena. En Argentina, ¿qué sería? Una plaza. Un arenero. Sí. Bueno, en el arenero, ¿a qué juegan los pibes? A pasar castillitos. ¿Qué más? A meterse arena en los zapatos para que las madres después saquen la arena de los zapatos. Pero básicamente pueden jugar a lo que quieran, pero dentro de los confines del arenero.
Okay. ¿Entendés? Eso es lo que es el concepto de sandbox en los videojuegos, le da la libertad al jugador de hacer sus elecciones, elegir qué es lo que quiere hacer, con las mecánicas y las dinámicas que el juego te permita, digamos, no es que podés hacer cualquier cosa, pero básicamente no tenés que seguir una línea, no hay una linealidad del juego que te obligue a no tenés que ir a avanzar. ningún lado. No es solo que puedes explorar, porque yo siempre cuando se puede explorar como un lugar, Claro. va a sandbox y Carlos No. me dice, no es sandbox. No, bueno, este juego, en el juego hay mucha exploración, pero es lineal, digamos. No es que podés avanzar y tenés la ciudad de Boston y podés recorrer toda la ciudad de Boston. No, es como si fuera un dungeon, digamos, pero al aire libre, digamos, un mundo, como un pasillo donde vos vas siguiendo y tenés como pequeños desvíos, pero siempre volvés al camino principal. Y tengo una pregunta también, porque mientras mirábamos la serie, vos muchas veces me repetiste, este videojuego es muy lineal, este videojuego es muy lineal. Sí. ¿A qué te referís? Porque hay otros videojuegos que son menos lineales. Claro. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenés que seguir una sola historia. Hay juegos que tienen una historia principal Sí. y además tienen side quest como cosas, líneas secundarias que podés seguir o no. Uh-huh. Y hay otros juegos donde básicamente podés no seguir la línea principal del juego y jugar a las otras side quests que te permite el juego y lo vas a disfrutar igual. Okay. Pero este juego es un juego que si vos no avanzás, no seguís la línea, la trama, digamos, de los personajes, no te divertís. No hay nada divertido para hacer. Salvo que te guste caminar en el espacio 3D. Sandbox. Salvo que te guste caminar en un, no sé, como si yo te dijera, bueno, te encierro en esta casa, no puedes tocar nada de lo que hay, simplemente puedes caminar. Bueno, si es tu Como explorar un set, básicamente. Claro. Porque está hecho, tío, lo puedes explorar. Sí, está hecho, lo podés explorar y el juego te recompensa la exploración. Te recompensa con, al ser un juego de survival horror, tus recursos son escasos. O sea, tu munición, tu cosa de curarte, tus no sé, mejoras que puedes tener en tus armas y qué sé yo. Pero son escasos. No es que vas acumulando, no es un hoarder de ítems el tipo, sino que es, bueno, los ítems son escasos y se gastan combatiendo y avanzando. Y el juego te recompensa la exploración de los espacios con ítems, pero también te recompensan con historia. Esta cosa es tomada muy, muy de las series, digamos, de, bueno, necesito, voy caminando por acá, encuentro una casa abandonada, entro y por ahí encuentro una carta de los que vivían ahí, que no tiene absolutamente nada o sea, no es necesario para avanzar en el juego, pero sí te completa el universo. Entonces por ahí es una carta de un tipo que le deja a la esposa diciendo, me fui a tratar de entrar a la zona de cuarentena de Boston, si llegas, nos encontramos ahí, bla, bla, bla. Perfecto. Eventualmente tal vez eso tenga algún ribete y alguna línea que toque después de vuelta en otro punto del juego. Pero no, o simplemente está ahí para completar. Un juego que hace algo muy, muy parecido es el Horizon Zero Dawn, que es el juego de la nena, el que Antonio dice el juego de la nena, que es una chica que está en un universo post-apocalíptico, que hay máquinas y robots y la ¿El survival horror siempre es post-apocalíptico o no? No necesariamente. Resident Evil no es post-apocalíptico, o sea, los zombies es como muy controlado en un solo lugar y es un survival horror. Ok. Pero nada, digo, la serie, a mí lo que me parece que está bueno de la serie hasta ahora es que cumple un poco a veces ese rol de completar partes de la historia que no tenemos en el juego. Claro, como se toma de un detalle tal vez del juego y hace como algo como mucho más, como dicen en inglés, fleshed out, como con más carne, Claro. O le da una dimensión. Claro. Y por ejemplo, el arranque de la serie con los dos científicos en el top. Bueno, nos metemos ya en la adaptación. O sea, vamos a hablar también como de algunos conceptos de adaptación, más allá de videojuego a serie o de otras adaptaciones. Digo, no es una adaptación no existe, ¿no? La adaptación no uno, pero no es una adaptación que pretenda ser 100% fiel al videojuego, ¿no? No. O sea, se desvía.
Sí, pero en realidad me parece que agrega, salvo por, bueno, vamos a ver después, el episodio 3 ya ahí se desvía bastante, pero de la línea principal del juego por ahora todo se mantiene. Lo que estamos haciendo es completar hacia atrás. Sí, pero lo que yo me refiero, insisto por lo que vos me contaste, porque no jugué el juego, pero entiendo que hay decisiones narrativas importantes, como por ejemplo el comienzo, que están cambiadas. Sí, o sea, en realidad lo que hace la serie es arrancar mucho antes No solo antes, que lo que arranca el lo juego. que hace es sumar un teaser, digamos que no es solo antes, es sumar un elemento extranjero a la serie. O sea, en la serie no tiene nada ni parecido a ese teaser. El juego. En la serie, el juego no tiene nada parecido a ese teaser de esos No. científicos que hablan, ese Tenés programa en los 60. o sea, no tiene eso, tiene explicaciones, o sea, el juego te va explicando qué es, o sea, cómo sucede el contagio y demás. Esto claramente es un elemento narrativo completamente agregado. Sí, porque hay un video que aparentemente para Neil Druckmann fue medio fundacional con esta idea de la infección por hongos. Porque también cuando estamos trabajando con un género, como por ejemplo género zombies, en el caso de las series o de las películas, siempre es interesante ver, bueno, el género obviamente, para estar dentro de un género hay cosas que hay que seguir porque si no, no sería del género. Pero para que sea un buen exponente del género, también hay algo en lo que se tiene que desviar o hay cosas en las que tiene que tomar decisiones que no son las canónicas. Porque Claro. si no, es como que parece un estereotipo, un cliché y no tiene nada de particularidad. Entonces también está bueno ver cuáles son esas decisiones del videojuego y de la adaptación de la serie con respecto al videojuego que se desvía un poco de lo que sería algo de Walking Dead o Fear the Walking Dead, o sea, del canon de lo que son los zombies, ¿no? Ujú. Y además me parece interesante que pensemos juntos que el videojuego original, o sea, la source material, como la fuente, fue pre-pandemia y la serie es post-pandemia. Entonces, estoy hablando del COVID, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo donde eso no es indiferente. O sea, creo que sí, ellos toman en cuenta que existió el COVID y hay algo de eso que también está condicionando un poco la adaptación, porque de hecho hay como una máxima de las streamers ahora que es como no se habla en la pandemia. Este proyecto obviamente era anterior y todo, pero bueno, hay algo de haber pasado eso que me acuerdo que la otra vez hablábamos de Station 11, que es una serie también de HBO que también recomiendo y que también es post-apocalíptica y dialoga un montón con The Last of Us, me parece. Les recomiendo, si no la vieron, que la vean. Sí. Y no me acuerdo quién la estaba viendo y me dice, no, me parece cualquiera la escena de cuando inicia la no sé qué, porque ya sabemos que no es así. Y yo le dije a esta persona, no, pero la filmaron antes. Claro. No lo podía creer que hubieran filmado todo eso antes del COVID. Claramente, después del COVID hay otras decisiones, ¿no? Pero bueno. Igual ellos cuentan también en el primer episodio que no es fortuito que hayan apuesto a un infectólogo viral diciendo las pandemias de los virus y después haya aparecido el otro infectólogo diciendo no, acá el problema son los hongos, o sea, estaríamos jodidos y... A eso iba, ¿no? Donde, sobre todo después del COVID, pero aparte en general, ¿no? Como la idea de un mono que te muerde y es una bacteria o es un virus, una cosa así, es casi el canon de las historias de zombies, ¿no? Sí. O el zombie como, bueno, descerebrado y qué sé yo, que hay algo que lo infectó. Pero me parece que es un twist interesante y realmente no visto la idea de los hongos, ¿no? Sí, y además me parece que, digo, si bien el juego ya tiene, digamos, finales, pero como que te plantea casi la imposibilidad de no hay una solución, o por lo menos hasta el día de hoy no tendríamos una cura para esto, y que de repente aparezca como uno de los personajes principales, una persona que es justamente inmune bueno, perdón, podemos retrotraernos a una gran serie que de hecho el primer podcast pago que hice en mi vida fue sobre una hermosa serie que se llama The Last Ship. Los helicópteros. Que básicamente era el mismo plot, ¿no? O sea, que era una chica que era inmune a una pandemia y yo estaba en el barco como mi barca de Noé. Había... No, yo una chica que era inmune. No pude ver ni 2 episodios. Pero digo... es casi un tropo, el inmune en la
Por eso digo, ¿cómo se llama esta peli? Los hijos Child of Man. Sí, Children of Men. Children of Men también tienes esa cosa de personaje uno principal lleva al inmune o al distinto hacia otro lugar. Claro, y también es, digamos, otro género es la casi, ¿cómo se llama? Me sale Buddy Movie, pero no es también una Buddy Movie, pero cuando viajan, ¿cómo se llama? Cuando es una peli que viaja. Road Movie, es un poco, es una peli eso. Sí. Pandemia, pero también es una Buddy Movie, pero también es una road movie, ¿no? Como bueno, pasa que esto es lo que a mí me llama o sea, que me parece interesante hacia adelante de la serie, porque por ahora estamos en Boston, ¿no? Sí. Y avanzaron un poquito. Y en el juego, las escenas de Road, digamos, están simplemente contadas por cutscenes. Claro. No están contadas ellos atravesando el campo, digamos. Entonces a mí me interesa eso, ver cómo van a contar esto. Nosotros ahora acabamos de terminar de ver el episodio 3, donde... No vamos a hablar del episodio 3, pero de repente están como... Y no los vimos viajar, digamos. Claro, todavía no los vimos como viajar. Que llegaron. Bueno, de eso hablaban un poco Craig Mazin y Neil Druckmann en el episodio del podcast de ellos sobre el episodio 2, porque decían que había algo del lenguaje del videojuego y del lenguaje audiovisual que funcionaba distinto, porque explicaba Neil Druckmann que en el videojuego la gente quiere jugar, entonces no hay elipsis. Claro. Que vos el tiempo de determinada cosa, como que contaban una situación en particular del episodio 2, donde Ellie se queda dormida, después se despierta y dice que en el videojuego se quedan despiertos toda la noche porque pasan cosas y vos estás jugando. Pero acá básicamente no hay nada para hacer, no estás jugando, no tenés un joystick, entonces simplemente hay una elipsis, ¿no? Claro. Contaban cómo resolvieron eso, porque tenían que contar que ellos estaban alerta porque Joel no creía que Ellie fuera inmune. Pero volviendo, que bajamos un poco, volviendo al teaser, ¿no? Bueno, la decisión de ese teaser. Sí. Hay algo donde en el juego, más allá de la historia que me están contando, más allá de un videojuego narrativo, hablemos sin saber, Mariana, que nunca jugó un juego, me imagino que algo que te mantiene como entretenida tiene que ver con que vas a jugar, con que hay algo que estás haciendo. En cambio, en la serie, digamos, tiene que haber una intriga, porque si no hay una intriga es difícil. Tomemos como sí. Casi el canon de las series que es el piloto de Breaking Bad, o sea, el piloto de Breaking Bad, si no nombraba Breaking Bad, Mariana, el piloto de Breaking Bad empieza con un flash forward donde lo vemos a Walter White, que está en zona y no sé qué, dejándole un video a la familia, y decís, ¿qué pasa? Y después cuando empieza con toda la backstory del tipo, que tiene una vida súper normal y todo súper normal, que son como 20 minutos, que es un montón de backstory necesaria, esa backstory se sostiene porque tenemos ese flash forward, donde decís, ok, y este tipo es súper normal, ¿cómo llega a eso, no? Entonces me parece que el teaser que ellos eligen poner, que es estos científicos con uno diciendo, no, pará, vos creés que esto va a ir hacia COVID, vos creés que esto va a ser un virus, una bacteria, no, hay algo muchísimo peor, que son los hongos, hace que nos compre una cantidad de tiempo y de atención, porque eso nos mantiene una tensión narrativa, porque todo lo que estamos viendo después, estamos esperando que en algún momento vengan los hongos asesinos. Claro. Y que de hecho es otra decisión que tomaron, que es empezar a contar desde una vez que pasa esa primera escena. Bueno, saltamos a 2003 y estás la hija de Joel, ¿cómo se llama? ¿Sara? Sí. Sara, Joel, como un día normal en la vida de ellos. Y todo eso en el juego... También conocemos a Tommy, que después va a ser como casi como McGuffin, ¿no? Como esto de que él teóricamente va a buscar, que se quiere encontrar con ese Tommy. Sí. Que en el videojuego no sé si sabemos, o sea, no sé si lo conocemos a Tommy. De hecho, a ver, para arrancar, primera diferencia entre el videojuego y la serie, en el videojuego son todos blancos, básicamente. Sara es una nena blanca, rubia, que de hecho, justamente al no tener ni siquiera un día de backstory como tenemos en la serie, parece más niña, parece más inocente que la Sara de la serie. Y Tommy es también un rubio... No es así medio mexican, latin como es en la serie. Y hablan todos muy, ¿cómo explicarlo? Muy como sureño. O sea, también ahí decía que yo en un momento aclara que es de Texas, pero en todo el juego todo el mundo habla medio como sureño. Y estamos en Boston. Ya es medio raro. Pero bueno, esa cosa de que te construyen el día
donde explotó todo, pero desde la mañana hasta la noche, uno habiendo jugado el juego, claro, uno habiendo jugado el juego, arranca con la escena donde ella se despierta a la noche, que se despierta así medio alerta y dice ¿dónde está todo el mundo? Sí. Bueno, ahí arranca el juego. Como no tenés ninguna otra backstory que eso, así arranca. Y que a Sarah la construyan un poco y digan, bueno, va a la escuela, puede ir a negociar con un tipo que arregla relojes. Sí, y es interesante también cómo van, ya habiendo visto el episodio 2, cómo van plantándote cosas, como por ejemplo lo de cuando ella va a la tienda de relojes que se escucha que en Yakarta, no sé qué está pasando, y después en el episodio 2, en el teaser, vamos a Yakarta y vemos a esta especialista, la micóloga. Sí. Me copa, cuando aparecen personajes como por ejemplo en la serie esa que era una bomber, que había un personaje que era un lingüista forense, yo me explota la cabeza cuando, habiendo visto tantas series, de repente veo un personaje que no vi nunca como lingüista forense o micóloga. O sea, que aparezca una micóloga me parece genial, y esto que lo dejé colgado antes, cuentan Craig Mazin y Neil Druckmann, que hay un video fundacional que le dio a Neil la idea esta de la infección por hongos, que es un video de la BBC donde se veía una hormiga controlada, como una hormiga zombie controlada por un hongo. Yo lo vi el video, no me parece tan impresionante. Es bastante. Pero les recomiendo otro video que a mí me parece mucho más impresionante por lo que dice, ¿no? Por lo que muestra, que es una charla TED de un tipo que habla justamente de parásitos y hongos, que se las podemos dejar como linkeadas en las notas del podcast. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. Buenísimo. Bueno, después les dejamos el video TED, dura 10 minutos y es como súper impresionante. Yo había visto ese video, o sea que no me pareció tan raro, porque ya había visto ese video y dije, es lo que decía este señor en la charla TED, básicamente. Claro. Entonces parece que Neil Druckmann quería poner de teaser el video de la hormiga. Y Craig Mazin, siendo un buen guionista que es, dijo, no, lo de la hormiga no, y se le ocurrió este teaser de los científicos hablando. Y decía Craig Mazin que le parecía interesante que fuera en los 60, porque hay como algo de, bueno, siempre supimos que esto podía pasar, pero en algún punto no pensás en eso todo el tiempo. Es como nosotros con los tapones de acá de casa. Sí. Nos mudamos hace un año y sabíamos que podían explotar, y hasta el otro día que se quemaron no hicimos nada. Básicamente. Así, sí. Bueno, si tienen cables de tela en su casa, cámbienlos. Cámbienlos. ¿Qué te iba a decir? Un dato de vital importancia. El científico que habla de los Cordyceps es en la película La momia, es el cuñado de, ¿cómo se llama? De Brendan Fraser. ¿Eso era un dato importante? Fundamental. ¿Por qué? Porque lo vi y dije, lo tengo en algún lado, no lo veo hace 20 años. Era ese. Ok, sí, por si alguien tenía una duda que vos y no tiene IMDb, digamos. Si ven ese actor y dicen, ¿de dónde lo tengo? Es el cuñado de La momia 1. Pero bueno, después de ese teaser tenemos como una larga introducción, backstory, donde hay algo como cargado de tensión, donde yo decía, ¿qué es lo que va a pasar? Como que todo el tiempo decía que las galletitas que le van a dar los vecinos tienen Cordyceps, o sea, claro. ¿Cómo se va a infectar? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo sabía, porque en algún lugar, en algún momento vos me habías contado hace años la premisa, y así como no me gusta jugar a videojuegos, yo recuerdo premisa. ¿Me contás premisa? Recuerdo premisa. Y sabía que la nena que se ve en la tapa del videojuego no era la hija, sino que la hija de él se había muerto y que él tenía que acompañar a una nena. Eso que vos sabías que la nena se iba a morir. Sí, sabía. Okay. Pero no sabías cómo. En el back of my mind, o sea, como que creía que sabía, pero al mismo tiempo no estaba segura. Digamos, no estaba 100% segura, pero dije, se va a recontra acabar muriendo esta chica. Me parecía la mejor decisión, digamos. Sí, sí, sorry, Kamse. Así que yo estaba esperando que le pasara algo muy, muy malo, pero no sabíamos cómo. O sea, de ningún modo me imaginé, y me parece que ellos te están tratando de hacer creer que se va a morir por los Cordyceps y no. Me imaginé que se iba a morir por los hongos y no porque la mataba un tipo. Y no bueno, claro, básicamente gatillo fácil. Para quienes jugamos el videojuego, cuando la historia de la serie se empalma con el videojuego, empieza a suceder todo exactamente igual. O sea, si alguien hace la comparación videojuego versus... Seguro que ya la hicieron. Versus serie, que seguramente ya está haciendo, y sobre todo porque esa parte es casi todo cutscene, digamos, toda esa parte hasta que le disparan es exactamente igual.
Ok. al videojuego. Entonces, Y después también vas a corte 20 años después. Eso es claro, así. Ok. no me acuerdo muy bien exactamente cómo arrancás. No arrancás con él, con un nene ni nada de eso, como arranca la serie, como sigue la serie. Bueno, ese es otro golpe bajísimo, digamos, cuando vemos ese nene. Yo, de hecho, ahí sí caí. Dije, esta no es Bella Ramsey, pero no estaba completamente segura. Cuando vemos ese nene, yo dije, es la nenita de la tapa, porque de The Last of Us, más allá de que yo nunca lo jugué, lo vi 80 veces el claro. bebé en ¿Creíste casa. que esa era la...? Claro, eso nunca te lo dije. Yo sabía que era un chabón, que era claramente Pedro Pascal, y una nenita. Cuando aparece, era un nene, creo, pero podría ser una nena. También Bella Ramsey no tiene rasgos súper de niña. No, ni sobre todo no se parece a la de la tapa. Niña. Pero cuando aparece esa nena ahí, dije, esta es la nenita. Como ya presentaron a él, ahora van a presentar a la nenita. Y ese momento en que decís, bueno, yo dije, no, igual claramente la van a acabar matando. Aunque yo no me di cuenta lo del cosito que se puso rojo, eso no, yo lo vi. Pero lo que decía Craig Mazin es que tenían que introducir el tema del sensor rojo-verde para que después, cuando lo usan con Ellie, ya fuera un elemento que estaba como usado. No, para mí es como que todo tan bueno, tan bien contado. Y también para introducir como a tu primer enemigo humano, que es Fedra, que es el gobierno. Es Federal Emergency. No. Yo estuve... Disease, sí, algo así. Que aparentemente es una sigla que es como una burla de algo real que es FEMA. Claro. Que es yankee. Los animales yanquis. Sí, entonces cuando yo vi el cosito que se ponía en rojo, si bien en el juego es distinto porque hay un cosito exactamente igual que te pone en el cuello y en realidad te dice negativo o positivo, pero cuando lo ves que se pone rojo, decís, chao niño, suerte, mucha suerte. Y la siguiente escena es gente quemando otra gente en el medio de la zona de cuarentena. Entonces ahí ya te plantea el universo exactamente igual que en el videojuego, aunque en el videojuego te lo hace de otra manera, donde arranca con Joel y Tessa, que ya la introducen ahí como personaje. Que en la serie está protagonizada por la queen de la ciencia ficción de las series, que es Anna Torv, que era la protagonista de Fringe. O sea que para cualquiera de les que amamos la serie de ciencia ficción, claramente verla a Anna Torv es como un sello de calidad de, bueno, te amamos, Anna Torv. Sí. Igual tiene la cara tan destrozada en el momento en que la vemos que yo no podía darme cuenta si era Anna Torv o si era Mireille Enos, que es la de Killing. Es verdad, la que... Porque tienen como una cosa medio parecida. Sí, pero porque tenía la frente hinchada por los golpes. Bueno, pero por eso no podía darme cuenta. Después es obvio que es ella cuando aparece en el episodio 3, en el flashback, que aparece como su cara, básicamente. Sí. Es clarísimo. Sí, pero bueno, la historia del videojuego y de ellos, hasta que llegan al encuentro con Ellie, es bastante similar. Si bien se encuentran en lugares distintos, más o menos es lo mismo. Está este mismo personaje que le está haciendo el interrogatorio ni bien arranca. Robert, creo que se llama. Bueno, está ese mismo personaje, está bastante parecido además. Pero cuando la vemos a Tessa por primera vez en el videojuego, ya aparece golpeada, digamos. Aparece con esa escena donde ella se encuentra con Pedro Pascal y le dice... O sea, no vemos cuándo la golpea. Claro, me asaltaron, Es de vuelta, o sea, ahí el juego hace la elipsis. Bueno, pero ahí porque vos estás jugando con él y tenés todo el tiempo el punto de vista de él. Claro. Lo que contaban también ellos es que acá, como no estamos jugando con un personaje, tenés posibilidad de cambiar puntos de vista e ir a otros personajes. Por eso, ahí el juego es el que hace la elipsis y también le conocemos a Ellie antes de que se encuentre con él. Tenemos escenas de punto de vista de Ellie. Claro. Que no es que la conocemos con él, sino que la conocemos antes. Claro, por eso. Y en el juego, a Ellie simplemente la encontramos. O sea... con la de las luciérnagas, sí. que la tiene cautiva. Marlene. Marlene, que también que le pegan un tiro y qué sé yo, y te dice, bueno, son ustedes. Si ustedes hacen esto, le vamos a dar lo que pidan, llévanla al Capitolio de Boston. Eso es exactamente igual, incluso hay líneas de diálogo que son parecidas. Y ahí es cuando nos encontramos a Ellie, que
Bella Ramsey me parece fantástica como Ellie, me parece lo más, y está como muy bien logrado, si bien no sé cómo va a ser la evolución hacia adelante, porque, no, de vuelta, sí, esto no es ningún spoiler, pero hay algo es evidente que la relación entre Joel ¿Y Ellie? y Ellie va a tender como a ser más cordial, digamos, o más de padre e hija en ese sentido. Y Bella Ramsey está como muy en combativa ya de entrada, cosa que en el juego también sucede, pero en el juego creo que ya medio que salen de la zona de cuarentena y medio que ya está como, ya compró. Bueno, pero en el episodio 2 tenemos esa escena cuando Tess tiene que entrar a la habitación de hotel por atrás, ellos se quedan soles, quedan como que charlan y medio que ella le saca charla, él no quiere hablar mucho y ella le pregunta. Sí, pero no, sigue siendo muy osca. Muy osca, no hay una relación ahí padre, hijo, adolescente que no se hablan, sino más un extraño. Bueno, pero tal vez justamente como la serie va a tener mucho más tiempo de pantalla que estas cutscenes, como para construir ese vínculo, está bueno que al principio sea más distante. Pero el juego no te lo imagines, ayer vimos un pedacito y solamente viste como la parte de acción. El juego El juego básicamente tiene un ritmo de exploro. Sandbox. No, exploro, me encuentro con combato y trato de encontrar y avanzo junto ítems, exploro, me encuentro con villanos, junto ítems, me exploro. O sea, más o menos tiene ese ritmo. En las partes en las que vas explorando, tiene mucho la narrativa sucede ahí también. No es que toda la narrativa sucede en cutscenes. ¿Entendés? Okay. Ayer me hizo jugar una parte muy desesperante donde él tiene que combatir zombies mientras Ellie aparentemente está tratando de cortar una soga. Él está colgado de cabeza. Una heladera y no sé, la corta muy lento y vienen muchos zombies. Sí, pero bueno, esas partes de acción obviamente no se van a poner a contar, ¿y vos qué hacías de cuando eras chica? No, todos esos diálogos suceden mientras vos vas caminando, digamos, explorando el lugar, tratando de ver cómo avanzar en el juego, y de repente se ponen a hablar los personajes, ¿entendés? No necesariamente porque algo esté sucediendo se ponen a hablar de eso y eso dispara, sino simplemente se ponen a hablar. El juego está construido como de manera que tienen, no sé, de repente Ellie se encuentra un libro de chistes y está 5 minutos contando chistes. Claro. De la nada, simplemente cuando estás explorando. Y si querés te podés parar y escuchar todos los chistes que tiene para contarte, y si no, simplemente seguís adelante. Pero bueno, toda la parte desde que ellos salen de la zona de cuarentena, sí, es incluso la escena con el policía, con el guardia de seguridad, no sé cómo llamarlo. Que lo caga piñas. Que lo caga piñas después de que ella le clava el coso. Eso es exactamente igual, digamos. ¿Y el flashback de él también está en el videojuego? El flashback de él no está en el videojuego, me parece, estoy casi seguro. Porque él ahí tiene un flashback donde ve que le matan a la hija y entonces lo caga a golpes. Sí. Que, no sé, vos qué pensás, en la serie, ¿era necesario ese flashback o no? No sé si es efectivo, no sé si era necesario. Es un toque, es realmente un flash. No me parece mal, tampoco soy fan, pero... No, claro. No, a mí me pareció innecesario, pero yo ya sabía lo que iba a suceder. Claro. Entonces, no lo sé. Digo, es como subrayar un poco. También contaba en el podcast que hay cosas que gente que no había jugado el juego no lo había entendido y que entonces tuvieron que subrayarlo, como por ejemplo que los clickers, que son estos zombies que ya tienen como hongos en los ojos y no tienen ojos, entonces no ven, y entonces tienen el oído como súper desarrollado. Y entonces pusieron esa línea que él le dice, no ven, pero escuchan. Sí. Y aparentemente eso es una escena que regrabaron, o sea, una escena agregada, porque en el corte inicial, en el guión inicial, no estaba esa línea y había gente que lo veía y no entendía porque no tenían que hacer ruido. Claro. Y no entendía que no veían. Claro. La línea de cuando van caminando, que ella les va diciendo como, sí, me dijeron que había... Sí. Algunos que escuchaban como murciélagos y otros que tenían el cuerpo lleno de hongos o eran bolas gigantes que te tiraban. Uh-huh. Eso
sucede más o menos parecido en el juego, y esa es otra de estas cosas donde vos vas avanzando y de repente ella se pone a hablar con Tess y vos escuchás de fondo que le está diciendo eso. Claro. Y entonces en el momento en que exactamente en el mismo lugar ocurre ese enfrentamiento con los clickers, medio que vos ya sabés lo que tenés que hacer. ¿Cómo pero sabes en el videojuego que llaman clickers? Porque le llaman clickers los personajes. Ah, ok. Pero el juego incluso también tiene la ayuda visual de que si vos perdés la vida, Sí. entre que vuelve a cargar el juego de vuelta, te dice, los clickers no ven, pero pueden escuchar, caminar, mover el joystick muy despacito para no hacer ruido. Es como ayudas Visuales. de instrucciones directamente. Claro. Como claro, qué sé yo, nunca jugué un juego. No me digas, claro, qué sé Pero yo. eso sé, desde los arcades. Pero para mí, ustedes, los que juegan, Ya saben cómo hacer todo. como que no sé, saben, tienen una relación con el joystick, qué sé yo hay cosas que sé hacer y no me las tienen que explicar. No necesito tipo subtítulos para la vida. Bueno, pero volviendo, también me parece interesante que en el juego hay, aparte de que te pueden morder, hay transmisión por esporas, ¿no? Como por el aire, Sí. y en la serie no. No. Pero en la serie, algo que es diferente al juego es que están como, ellos trabajan en colmena y en el videojuego no. O sea, en la serie está esto que si vos tocas a uno, se enteran todos los demás, como que están conectados. Sí. Eso es nuevo. Eso es nuevo y me da mucha curiosidad y me preocupa un poco saber cómo van a hacer, qué van a hacer con eso en el futuro. Digamos, si siempre va a ser así o de repente van a fingir demencia y en el futuro se lo van a olvidar. Y no creo. No, para mí eso va a tener algún... Por cómo viene ahora que todo viene como paying off, digamos, como la canción de los 80 del episodio 1 tiene su eco en el episodio 3. Sí. Porque digo, es una regla del universo que es bastante jodida, digamos. Sí. Entonces, que es algo que no tenés en el juego y que sería muy insoportable el juego si fuera todo el sacaron tiempo las así. esporas que también es bastante jodido, o sea, en el aire. Pero las esporas solamente suceden en lugares cerrados, sin luz y demás. Es como muy particular cuando suceden las esporas. Pero nada, el juego puede suceder sin esporas y la serie podría suceder sin ellos, sin la colmena. Sin la colmena. Que me parece que está ok como idea, está bueno, te suma cosas. Querés ver cómo lo van a desarrollar. Pero a mí me preocupa que se olviden. No, olvidarse no se van a olvidar. Puede ser que no lo super exploten, pero siendo quien es el showrunner, no creo que se olviden. 54 minutos. Antes de grabar esto, no hablamos de qué duración tenía que tener este podcast, simplemente... No, es un podcast random. No tiene... Empezamos a grabar. Algo de lo que quiero que hablemos antes de cerrar es del teaser del episodio 2, que es el teaser de la micóloga, que, digamos, lo que hace es plantearnos que, a diferencia del juego que sucede todo en Estados Unidos, como algo de que es mundial, estamos en otra parte del globo. Después, en el episodio 3, esto se reafirma con la teoría que le cuenta él a ella de cómo empezó supuestamente la pandemia todo el mismo día. Bastante inverosímil, igual, anyway, pero compramos. O sea, está bueno. Pero me parece que es súper efectivo ese teaser del episodio 2, donde tenemos a esta mina que es la experta y que dice, bueno, ¿cuál es la solución? Bombardeen toda la ciudad y dicen, quiero ir con mi familia, ¿no? Como algo eso de la sensación de esto no tiene, digamos... También me parece que ahí anula como la cosa, busquemos una cura, no sé qué, bueno, no hay, es así. No, y de vuelta, yo esta serie la voy a comparar todo el tiempo con The Walking Dead, por lo mucho que yo odié Walking Dead. No la primera temporada, ¿no? O sea, después, cuando no, pero sobre todo por la falta de respuestas, ¿entendés? Hay algo de la ciencia ficción que generalmente te da respuestas, inventadas, son ficción, pero te da respuestas. No sé, un libro donde la gente hace viajes interplanetarios, por ahí el autor se toma un capítulo entero para contarte cómo fue que descubrieron los motores y cómo funcionan y bla, 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 bla. En The Walking Dead me acuerdo que en un momento para explicarte qué era lo que estaba sucediendo y cómo funcionaba el coso y todo eso, tenían que ir, ¿te acordás? Al CDC y entrar y encontrar y tardaban un montón en llegar para que un científico estuviera ahí y después de un montón pudiera hablar y explicarte qué era lo que estaba pasando. Te lo resolvieron en un teaser en 2 minutos,
todos contentos, felices, adelante, sigamos. Reglas del universo, listo. Claro, funciona así. Bueno, y después, porque otra cosa que yo quería recomendar, que me parece, o sea, yo en mi mente lo estoy como en la licuadora, que es mi cabeza de series, yo estoy poniendo en diálogo esta serie de Last of Us con, ya mencioné, Station 11, y otra serie que también es de HBO, y que Neil Druckmann, también el creador del juego, nombra como una referencia de él, y que cuando le dijeron, che, lo podemos tener en HBO, y dijo, buenísimo, porque es la cadena que hizo The Leftovers. Sí. Y The Leftovers también para mí tiene, por más de que no es post-apocalíptico, o sea, porque no hay zombies ni nada de eso, sí es una serie sobre el después de algo, ¿no? De algo muy traumático. Y en The Leftovers, para mí lo genial es que en ningún momento te intentan explicar qué mierda pasó. Claro. O sea, es un montón de gente preguntándoselo, pero en la serie te dejan clarísimo que nunca te va a dar esa respuesta, ni lo intenta. No sé si te lo dejas clarísimo. Sí. No, perdón. Yo hasta el último episodio me fui con la esperanza de que algo me iban a explicar. Pero vos porque te gustó el final de Lost y querés que finalmente te lo cierre. De Lost tampoco estaba tan explicado. ¿Cómo? ¿Lo de la iglesia? ¿No entendiste? No, ustedes creen que lo entendieron. Buah. Había gente que decía, al final estaban todos muertos. Sí. ¿Ves? ¿Ves que no? Pero anda a escuchar el podcast de Lindelof, aunque sea algo. Porque no es así, no estaban todos muertos, es otra cosa. Bueno, en fin. No, The Leftovers también es una serie que redialoga. Pero al mismo tiempo, imagínate que no sé, yo no me imagino cómo podría ser un juego de Leftovers. No, The Leftovers claramente es puro personaje, o sea, no tiene jugabilidad. Pero mirá cómo diré esa palabra, jugabilidad. Sí, pero escucha esto, porque yo me imagino que vos cuando pensás en juegos, pensás esto, estoy agarrando el joystick y tengo que jugar a un juego, tengo que jugar a hacer cosas que tengan un resultado donde yo sea el vencedor. Hay juegos que se me fue el nombre en este momento, Sandbox. Hay algunos que llaman como Walking Simulators. Walking Simulators es básicamente vos sos un personaje. Como el simulador de vuelo que jugabas cuando eras chico. No. Donde caminás son juegos súper narrativos. Y de esos, a vos ya te dije, tendrías que aunque sea jugar uno para probarlo. Donde en mayor o menor medida, depende del juego, tenés minijuegos, digamos, dentro del juego. Pero básicamente lo que está haciendo el juego es contarte una historia a partir de un personaje que sos vos y que se mueve en un entorno. Y no es que estás haciéndolo, no hay acción. Simplemente sos vos caminando, es un walking simulator. Hay otro que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como se fueron, que es muy parecido a Leftovers, como la premisa. De repente no hay nadie en el universo, estás vos solo y creo que se llama algo así como... el que lo dicen en Leftovers. El Rapture. El Rapture. Everybody went to the Rapture, o una cosa así se llama el juego. Y de repente vos estás solo en uno y tenés que averiguar qué pasó y qué sé yo. La adaptación de series hacia videojuegos puede ser, aunque vos creas, no, acá no hay nada para hacer entretenido, puede suceder, existe. Pero el Leftovers no. Yo creo que se puede encontrar. Sobre todo en la segunda temporada, cuando van a ese pueblo donde nada pasó, donde nadie fue chupado. Claro. Bueno, volviendo porque nos queda una parte para mí importante que es la escena del Capitolio donde muere Tess. Donde muere Tess. Sí. Y ahí hay una diferencia importante con el juego, que es en el juego quienes matan a Tess es Fedra. Okay. Digamos, los que aparecen en el Capitolio a invadir el Capitolio es Fedra. Bueno, pero en el podcast viste que el propio creador del juego dice no tenía sentido. ¿Por qué estaría Fedra en el Capitolio? Sí, pero al mismo tiempo, no sé, tiene algo de sentido. Como que en la serie Boston parece gigante, que de hecho lo es, y parece como que la zona de cuarentena está a cientos de kilómetros del centro de Boston. Y en el juego no. En el juego todo parece como vas avanzando y llegas caminando de la zona de cuarentena hasta el... Sin elipsis. Tiene sentido que Fedra tenga ese alcance, digamos. Ok. Pero lo que yo no entendí es a las luciernas que aparecen ahí muertas. Sí. ¿Quién las mata? Fedra, porque no aparecen matadas. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Cuando en la serie vos lo ves muertos ahí, decís...
los mató Fedra, y para mí en mi interior dije, bueno, ahora va a venir Fedra y los va a cagar a tiros y va a pasar lo que pasa en el juego. Y cuando lo que pasaba eran los otros, y ahí usaron los runners, no clickers, ahí eran runners. ¿Qué son los runners? Los runners son los infectados de menos de... los que más recién te hacen que están infectados. Los clickers están mucho más infectados, y por eso tienen la cabeza así explotada y no sé qué, entonces tienen menos movimiento, hace mucho más tiempo que están infectados. Después están los bloaters, ¿Qué son los bloaters? Los bloaters son que hace mucho más tiempo que están infectados. ¿Y entonces? Tienen otras características que no las vamos a mencionar, las vamos a mencionar en el episodio siguiente porque es donde deberían aparecer y no aparecieron. Ok. Pero creo que en algún momento Ellie de la serie lo menciona. Pero ¿no hay un momento en el episodio 3? Creo que ya va como un sótano y hay un chabón ahí que está casi. Sí, no es eso. ¿No? No. Entonces, cuando la escena, igual estaba bien, digo, la escena donde Tess dice, hasta acá llegué, esta es mi final station. Sí. Eso en el juego también está contado de la misma manera. Ok. Y es igual de emocionante. Pero perdón, algo que me parece que no debe estar en el videojuego que está acá es la escena del beso. Claro, porque no hay zombies, no hay... Porque es Fedra. Claro. Pero es como bastante disturbing, ¿no? Como muy raro. Sí, yo al principio no lo había entendido. Y después, claro, entendí. Claro, ella está infectada, entonces la pasan corriendo y no la detectan como un humano normal porque está infectada. Por eso no le hacen nada. Claro. Hay algo que cuentan en el podcast que me parece que está muy bien, que es, ella acepta que se va a morir y que va a ser parte del rebaño, pero hay una parte de su cerebro que se va apagando, o sea, como su cerebro, y que la última parte de su cerebro que queda humana Es la que está tratando es la que está tratando de prenderla. de prender el cipo. El cipo. Eso me parece que está muy bien. Pero que por otro lado, como ella es parte como esta colmena, no sé qué, y no se resiste, o sea, como que es tipo, bueno, me entrego, tampoco es violento Claro. como succionarla. Sí. Como que lo filman como si fuera un beso romántico. Sí, o sea, sí, pero eso. También tiene como mucha particularidad, ¿no? Esta escena. No es algo que hayamos visto. No, para nada. Es como una decisión muy... A todo esto, después de que vimos el capítulo 1 y 2, y con esto podemos ir cerrando, y de que yo volví a ver este video TED, lo de la hormiga zombie y todo eso, al otro día me despierto y yo había comprado unos tomates que estaban medio verdes y lo dejé como en la frutera que está fuera de la heladera, y ahora con el calor las cosas igual maduran así, como clic, clic. Sí. Y tenía un hongo el tomate, pero solo arriba, como que se lo podía cortar y comerlo, sí. pero lo tiré a la basura. Dije, no me voy a exponer a esto. O sea, sí. O sea, vos sos una persona que guarda todo en el tupper. ¿Sí? O sea, los hongos son parte de tu vida. Algo bueno vamos a sacar de esta serie seguramente es que vos dejes de guardar cosas en tuppers. No, las voy a seguir guardando, pero cuando tengan hongos ahora no las voy a comer. Perfecto. Bueno, si nos escucharon hasta acá, muchas gracias. Si no, no van a... Para un dato así más. que... Me parece un dato que a mí me encantó y que estuve viendo las audiciones de los que hicieron las voces de los personajes para el videojuego. Sí. El chabón, no me acuerdo el nombre ahora, tampoco me acuerdo el de ella, pero el chabón es el que conduce el podcast de Last of Us, el oficial. Y ella, cuando vi la audición dije, esta es una actriz, yo la tengo de algún lado, la he visto. A mí me pasa eso, viste, que me pasa todo el tiempo de dónde lo tengo. Y a ella dije, la chica la tengo de algún lado, y dije, no voy a googlear, voy a tratar de hacer el esfuerzo mental de acordarme de dónde es. Y es la hija de, ¿cómo se llama esta peli de Mel Gibson en la peli donde él puede escuchar lo que piensan las mujeres? Ah, lo que ellas quieren. Es la hija, la que va al prom y llora en el baño. No me acuerdo tanto. Me acuerdo Película. vagamente. Me acuerdo el primer acto, que están como en una cosa de publicidad. Sí. Está Helen Hunt, cuando Helen era muy famosa. Muy famosa. Bueno, muchas gracias y nos pueden comentar en Twitter. Carlos es @elmaraguero, yo soy @marianevi con B corta Y, y podemos seguir la conversación por ahí. Sí, ¿nada más? Creo que nada más, no sé. Bueno, listo, nos vemos en el próximo episodio. Que va a ser tipo mañana. Y sí, tenemos que grabar en algún momento. Bueno, adiós. Adiós.